expresidentes Calderón y Zedillo. La verdad es que es un premio al cinismo. Les deberíamos otorgar la medalla de oro, de plata, de bronce al cinismo. Además también estaba Aznar, imagínense, Aznar que también anduvo mintiendo para plegarse a Bush ante la guerra. Y bueno, en el caso de Zedillo, hablando de que está preocupado por el populismo. Pero rescató a sus amigos banqueros. Y lo que significa apoyo a la gente, eso sí es populismo. Uy, qué grave. Todavía debemos más de 1 billón de pesos por el rescate que hizo Zedillo de sus amigos. Además les dio información privilegiada para que compraran dólares. Sabían que se iba a desplomar el peso. Y luego en el caso de Calderón dice que está bien preocupado por la democracia, el que se robó la elección en 2006. O sea, es el mundo al revés, par de cínicos. Bueno, hay que añadir a Aznar, ahora sí, porque además fue un foro internacional, fue un foro allá de la Fundación Vargas Llosa, pues medallas, repartirles al cinismo a estos sujetos, y el presidente López Obrador no se quedó callado, ¿no? No se quedó callado. Por cierto, entre los integrantes o los participantes de ese foro también estaba el hoy senador, que en su momento fue juez en Brasil, Sergio Moro, y que, bueno, fue el orquestador de todo el montaje judicial que hicieron en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, que después supimos que era un claro montaje, pero él ahora está de senador y además opinando que qué horror, qué cosa tan horrible el tema de los populismos en América Latina y que está en riesgo la democracia. Imagínense usted alguien que tuvo ese papel ahora hablando de que está en riesgo la democracia. En fin, pues sí, como bien dices, Jorge Armando, el presidente pues no se quedó callado y pues recordó, decíamos, lo importante que es tener a la mano y bien fresquita la historia de nuestro país. Recordó varios de los episodios con Ernesto Zedillo, el expresidente, y con Felipe Calderón. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos. En estos casos, la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. ¿Qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125,000 millones de pesos. Ahí está escrito. Se equivocó por muy poco, porque tan solo cuando lo aprueban, el FOBAPROA, ya es 1 billón. O sea, de 125,000 a 1 billón. Y se ha pagado otro 1 billón de intereses. Y se debe el 1 billón original. Esa es una diferencia importante. Muy bien. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Y aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo. Exactamente. Sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Perfecto. Ya no. está. Ya le dijo que no. Ya. Vamos. Ya. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? A la reunión. Hubiera estado también buenísimo. Y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y
convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Bueno, además Felipe Calderón, que fue muy autoritario en su sexenio, también dijo que Ricardo Anaya es perseguido político. Por favor. Entonces, ¿tienen un cheque en blanco los políticos? Oye, ¿pueden hacer lo que quieran? Y con esto de la Corte también el cinismo es así que se desparrama. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado al ministro presidente Arturo Saldívar decir el sexenio en donde a mí me estuvieron presionando, amenazando? Fue el sexenio de Felipe Calderón. Y luego su compañero Ernesto Zedillo, ese sí se dejó ir con todo. O sea, cambió a todos los ministros de la Corte, puso a los 11 que él quería. Ah, sí, lo pasaron, lo disfrazaron mediante el Congreso, pero eso sucedió en el sexenio de Zedillo. De plano se hizo, pues, ahora sí que un corte, una tijera desde la presidencia a la Suprema Corte de Justicia para poner a modo a los ministros. Ahí tenemos también lo que dijo López Obrador respecto a lo que se vivió particularmente en lo que hace al FOBAPROA. Y más vale ser concurrentes en la vida pública, porque si López Obrador hubiera apoyado en su momento como dirigente del PRD el FOBAPROA, pues ya no podría decir nada, tendría que callarse. Y ha sido concurrente. En su momento, dice, recibí en el 98 por ahí una llamada del secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, en donde me indicaba que ya había un acuerdo planchadito entre el PRI y el PAN para apoyar el FOBAPROA y que se sumaran. Y teniendo esa información, en una entrevista con Gutiérrez Vivó, López Obrador reta a Felipe Calderón y le dice, a ver, ¿van a aprobar los panistas o no el FOBAPROA? Y Calderón, como dirigente del PAN, le dice que no lo van a aprobar. Y sí lo aprobaron. Así es, que es parte de lo que escuchábamos ahí en un audio donde se está dando este debate y está presionando a Felipe Calderón para que dé ese posicionamiento, y pues ahora, a la luz del tiempo, y bueno, muy pronto en realidad, que fue cuando aprobaron los panistas, pues quedó exhibida esta incongruencia. Hay que recordar, no solamente no votó a favor el hoy presidente López Obrador, sino que hizo un libro detallando todo el alcance de ese enorme desfalco y por cuánto tiempo íbamos a estar pagando los mexicanos. Ahora decías, además con una cifra que se dio inicial, que eran como de 180,000 millones, que después resultaron más de 2 billones y medio. Y contando, porque se nos dispararon los intereses. Con los intereses, claro, que eso es parte de cuando hablamos de la deuda que se está pagando, de lo más importante que se está pagando son los intereses de esta deuda, la del FOBAPROA, que se estima que se acabe de pagar en 2042. O sea, ¿cuántas generaciones entre 1996 y o sea, son 60, más de 60 años, ¿no? O sea, hay que seguirle trabajando 50 y tantos todos los días para pagar el FOBAPROA. Y no sé cómo la veas. Pero ahora están muy preocupados. No sé cómo la veas y cómo la ve la audiencia. Esto que sucede es como el santo contra las momias de Guanajuato, porque tuvieron que revivir, desempolvar a estos liderazgos desde la derecha, a Zedillo, a Felipe Calderón, a Aznar. Esto nos habla de una crisis que hay precisamente en ese sector, porque para que Zedillo y Calderón sean los puntos de referencia hoy en día de lo que implica el neoliberalismo, pues quiere decir que no hay nuevos cuadros. Y por eso ya cualquiera levanta la mano, ya cualquiera dice yo soy candidato o aspirante a la presidencia por parte del PRI y del PAN. Hay mucha crisis y sin duda mucho cinismo, y más vale responderles y recordarles lo que fueron. Algunos dicen, ya no hay que mirar al pasado, pero ese pasado ha determinado lo que somos. Pero además está vigente, y además quieren regresar a esas prácticas de corrupción. Exactamente, por eso esto viene también pegado con otra serie de reflexiones que hizo el presidente cuando habla justamente del neoliberalismo y de lo que es el modelo mexicano, en donde tú decías, el presidente plantea, yo me guío por las posibilidades de que en la práctica puedan generarse políticas públicas que beneficien a la población.
Si esto tiene que ver con echar mano de la empresa privada, echamos mano de la empresa privada. Si tiene que ver con el Estado, la participación del Estado activamente en la oferta de una serie de servicios a la población, como es la salud, o sea, que se consideran además derechos, la salud, la educación. Estábamos viendo el tema de el aprovisionamiento de electricidad en toda la República, ahora de Internet, en fin, hay una serie de servicios que se tienen muy claros que el Estado tiene que entrarle, tiene que regularlo, etcétera, pero eso no quiere decir que no haya una empresa privada. Y por eso cuando habla de todo este tema del neoliberalismo, del mercado, de la competencia, el presidente dice el principal problema aquí que ha habido con este tema en México, particularmente en México, en la aplicación del neoliberalismo, es la corrupción. Y es la corrupción acompañada de una gran simulación, es decir, de un discurso en donde supuestamente estamos defendiendo el libre mercado y no estamos defendiendo eso. Lo que estamos defendiendo es el monopolio abierto por parte de ciertas empresas y además el robo de muchos de nuestros recursos naturales y estratégicos por parte de empresas que son extranjeras, ¿no? Y entonces quienes trabajan aquí al servicio de ese supuesto modelo, en realidad trabajan al servicio pues de un grupo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Así es, entonces habla de un juicio práctico, dice el presidente. Claro que estoy en favor de la competencia, pero los neoliberales en esencia no están a favor de la competencia, sino del capitalismo de cuates, y que los recursos públicos, las empresas del Estado pasen a unas cuantas manos para tener de monopolios públicos, monopolios privados. Así que tenemos algo de lo que dijo López Obrador sobre la izquierda y también esta crítica en donde dice no podemos dejar que el tema de la familia solo quede en manos de la derecha. La familia en México es fundamental. Vamos a escuchar algo de esto. No estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de medios de producción a el proletariado o la explotación del burgués al proletariado. No, en la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo determinante. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se tome en cuenta, no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa peculiaridad se llama corrupción. Si te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero apriétate tú el cinturón. Primero que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción. Y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí, explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero en el caso de la izquierda tradicional es el discurso a tabla rasa. Tiene que pagarse impuestos progresivos, el que tiene más, el que recibe más, debe de pagar más, sí, pero hay matices. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha.
Me pone las coordenadas de su pensamiento, ¿no? Las coordenadas de su pensamiento y de su política, y es interesante porque dice, de la derecha hay una serie de dogmas que en realidad son una simulación. Por parte de la izquierda lo que hay es un discurso que de pronto no toma en cuenta ciertos factores pues muy concretos, como en el caso del neoliberalismo, el tema de la corrupción, en el caso de los impuestos, el tema de que pues si hay esa corrupción entonces se puede recuperar mucho por ahí, y el tema de la familia, interesante, que seguramente va a dar mucho de qué debatir, de qué comentar este tema, y se lo estaremos también reportando. Y nada más aquí en Ajonjolí. Y la sí. familia no solo entendida como unión de hombre, mujer, No. sino en todas sus particularidades, ¿no? Ha sido un discurso diverso, Sí. no la familia tradicional, sino los que se nombren como familia, que a veces son hasta amigos, ¿no? No, sí, es la familia entendida como una institución que es la red de apoyo social fundamental, ¿no? Lo que dice es, la izquierda siempre ha dicho, pues más bien que sea el Estado el que se haga cargo de esas labores que la familia tiene en su seno, y el presidente dice, no, en el caso de México la familia ha sido esta red de apoyo muy importante y tiene que seguirlo siendo, y no se lo podemos dejar a la derecha. Eso es básicamente el planteamiento. Y ya nada más para cerrar esto, y vámonos rápidamente con el tema de la inflación, ¿cómo vamos? Lo de Loret, ¿no? Lo estaban dibujando hace un momento Miguel Arzate y tú, reto que le hace sobre que si es que el testimonio político se está planteando en términos de que venga Claudia y después el hijo del presidente, entonces el presidente renunciaría, pero si no, le dice a Loret, pues entonces más vale que dejes de ejercer el periodismo y te dediques a la ficción, ¿no? Carlos Loretta. Porque nada más también vale la pena recordar que el testamento político salió como tema después de que lo intervinieron, le hicieron el cateterismo y él dijo, bueno, yo ya tengo un plan en caso de faltar porque soy responsable. Sí hay un mecanismo constitucional, queda por lo pronto el secretario de Gobernación si llega a faltar el presidente de la República, pero si es en los primeros 2 años, el Congreso tiene que convocar a una nueva elección. Si es a partir de los 2 años ya se cruzan del sexenio, entonces el Congreso nombra a un presidente sustituto, y por eso habría en este testamento político una recomendación. Pero lo que nos dice López Obrador es que no es cierto que haya puesto que la siguiente sería Claudia y después en el 2030, o sea, ya volaron, ya, ahora sí que sí, la imaginación está todo lo que da. Dijeron que supuestamente estaba ahí su hijo Andrés. Así que vámonos pues a lo que sigue. ¿Cómo vamos con la inflación? Sí.